Oremos. Eterno Dios, acompáñanos ahora, Señor, en el estudio de tu palabra. Abrimos, Señor, tu santa palabra y declaramos, Señor, que tu palabra se pueda cumplir, que cuando sale tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Siempre cumple, Señor, su propósito y el objetivo, Señor, que tú tienes para ella en nuestras vidas. Ayúdanos a ser, Señor, no solamente oidores, sino que podamos practicar, hacedores de tu santa palabra. Bendícenos, por favor, eterno Dios, en el estudio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 5 para el 5 de enero del año 2021. ¿Tienen sus Biblias listos? Vamos entonces a entrar en ello. Hermanos, Génesis 5 nos dice que este es el comentario, mis hermanos, o la descripción de la genealogía. Génesis capítulo 5 se enfoca en la genealogía de Set, cuyos descendientes, mis hermanos, fueron obedientes a los mandamientos de Dios. Aquí nosotros podemos encontrar, mis hermanos, una genealogía que Dios está rescatando. En Génesis capítulo 4, nosotros vimos una genealogía que fue la genealogía de Caín. Todos los descendientes de Caín allí nosotros los vimos. Pero aquí en Génesis capítulo 5 nos describe el rescate de Dios de la genealogía de Adán. Aquí nosotros vemos cómo Dios interviene para poder salvar la genealogía de Adán. Satanás se había propuesto destruir la descendencia, los hijos de Adán y de Eva. Quería destruir la promesa de que iba a venir un libertador, alguien de la simiente, mis hermanos. Iba a venir un hijo y Satanás quería arruinar ese plan. Pero aquí en Génesis capítulo 5 nosotros vemos la descripción del rescate de la genealogía de Adán. ¿Y qué es una genealogía? Pues la palabra genealogía, mis hermanos, viene del griego genos y significa generación o descendencia. Mis hermanos, también se le conoce, en otras palabras, como la historia familiar. Es el estudio, mis hermanos, de la ascendencia o la descendencia de la familia de una persona, de un individuo o, ¿verdad?, de un matrimonio. Y mis queridos hermanos, se le conoce también como un árbol genealógico. Aquí nosotros, mis hermanos, vemos que el objetivo de una genealogía, ¿ok? El objetivo de una genealogía, mis hermanos, es identificar a todos los descendientes, recoger datos personales sobre ellos. Como mínimo, mis hermanos, estos datos incluyen el nombre de las personas y la fecha y lugar de nacimiento, sus matrimonios, hijos y también su muerte. Génesis capítulo 5 describe, mis hermanos, y vemos aquí la genealogía de las primeras 10 generaciones de Adán hasta Noé, que cierra con el diluvio. El número 10 en la Biblia, hermanos, indica que algo está completo. Como los 10 mandamientos. Aquí se ve un reflejo de eso claramente. Mis hermanos, después vendrán otras 10 generaciones desde Noé hasta Abraham, que marcará el inicio de una nueva era. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? En Génesis capítulo 5, al leer este capítulo, te darás cuenta que el número 10 resalta aquí. Ahora, Génesis 5, antes de hacer la lectura y ir explicando, dando el comentario y las enseñanzas de él, mis hermanos,
una distinción muy importante es la longevidad. Los que se describen en esta genealogía, mis hermanos, se les describe como individuos que vivieron largos años. Ninguno de nosotros llegará jamás a vivir tan largamente como la genealogía que se describe aquí en Génesis capítulo 5. Por ejemplo, Adán, mis hermanos, vivió, nos dice que vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905. Cainán vivió 910. Mahalael 895. Yared vivió 962 años. Enoc 365 años. Matusalén vivió 969 años. Lamec 777 años y Noé 950 años. Hermanos, estos son todos los personajes que encuentras aquí en el capítulo 5 y se distingue su longevidad. Ahora, mis hermanos, cuanto más lo intentemos nosotros, ¿verdad? No vamos a llegar a poder sobrepasar o a llegar a vivir como ellos vivieron. Pero de vuelta al punto, en Génesis 5, una pregunta clara al leer este capítulo resulta, y pregunto, ¿verdad? Es, ¿por qué vivían tanto? Mis hermanos, la Biblia no explica el misterio de la longevidad de esta sociedad antidiluviana, pero se piensa, mis hermanos, que el mayor factor pudo haber sido las condiciones atmosféricas antes del diluvio, que protegían, mis hermanos, tanto a las personas como a los animales y a la naturaleza. No había sucedido el diluvio, por lo tanto, la tierra estaba formada de otra manera. Y mis hermanos, aparte de eso, cargaban los genes directos de Adán. Adán, mis hermanos, vivió un tiempo eternamente y ahora se encontraba en el decline hacia la muerte, pero su estado de vida se prolongaba bastantes años. También, mis hermanos, sin duda alguna que estos antidiluvianos, ellos tenían mejores sistemas inmunológicos. Y en Génesis capítulo 5, hoy para el 5 de enero, tú vas a encontrar a todos estos individuos que vivieron largo tiempo, cargaban dentro de sí, mis hermanos, un código genético, un sistema inmunológico, mis hermanos, ellos eran inmunes a muchas enfermedades. Por lo tanto, fueron bendecidas estas generaciones post-edénicas con extraordinaria larga vida y muchos hijos e hijas por parte de Dios. Quiero que notemos los nombres, hermanos, de la genealogía, que cuando tú leas Génesis capítulo 5, ahora lo leas de una manera más profunda, comprendiendo, ¿ok? Los nombres que vamos a ver ahora en esta genealogía, mis hermanos, arrojan grande enseñanza para nosotros. Y en este año bíblico es importante comprender por qué las genealogías arrojan y nos enseñan algo tan importante para cada uno de nosotros. No es por casualidad que Dios ha dejado esta genealogía plasmada aquí en Génesis capítulo 5. Quiero mencionar antes de la genealogía de Génesis capítulo 5, quiero mencionar la genealogía de Caín, los que heredaron, mis hermanos. Fíjense ustedes, Caín, toda su genealogía heredó las características de él, de Caín. Fueron, mis hermanos, rebeldes contra Dios. Fueron grandes hombres pecadores. Claro, pecadores somos todos, pero fueron rebeldes. Y miran los nombres que le pusieron a Caín y de ahí todos sus descendientes en su genealogía. Mis hermanos, Irad, fugitivo, pasajero. Imagínate el nombre, lo que significaba. Mahuyael, golpeado por Dios. Imagínate los nombres. Matusael, Dios está muerto. La genealogía de quién? De Caín. Estos nombres
cómo están aquí, mis hermanos, descritos y mencionados, y todos ellos fueron y estuvieron en alta rebelión contra Dios. Lamec quiere decir poderoso. Y mis hermanos, Tubal Caín, sacado de Caín. Qué tremendo, ¿no es cierto? Heredaron ellos la rebelión de su padre Caín. Y por lo tanto, la descripción de la vida de ellos reflejó la rebelión y el pecado del padre. ¿Cómo va en el árbol genealógico? ¿Cómo va el pecado avanzando en las próximas generaciones? Yo quiero hacer una pausa aquí y reflexionar. ¿Qué estamos nosotros pasando a las siguientes generaciones, mis hermanos? Génesis capítulo 5 para hoy, el 5 de enero. Debemos nosotros de reflexionar cómo van a ser las próximas generaciones. Nosotros vamos ahora a ver la genealogía de Adán. Génesis capítulo 4, Satanás destruye al hijo de Adán, Caín, mata a Abel y entonces está dispuesto a echar a perder las próximas generaciones. Pero en Génesis capítulo 5, la genealogía, mis hermanos, de Adán ahora es rescatada. Adán, por su fidelidad, Dios se iba a disponer juntamente con Eva, se iba a disponer, mis hermanos, a corregir aquella maldición del pecado que ahora había caído en los hijos de Adán y de Eva. No importa cuál ha sido tu antepasado o tus antepasados, este capítulo de Génesis 5 te quiere enseñar de que Dios puede rescatar tus generaciones, pasadas, presentes y futuras. Nosotros, mis hermanos, no estamos destinados a seguir repitiendo el pecado y la maldad que nuestros antepasados han participado en él. Mira y vamos a ver ahora los nombres de la genealogía de Adán. Tenemos primero a Set, que se menciona en Génesis capítulo 5, versículos 6 al 8. Set, mis hermanos, que en hebreo es Shet, significa designado o concedido. Hermanos, este fue el primer hijo de Adán y de Eva después de la muerte de Abel y de la desaparición, digámoslo así, de Caín. Mis hermanos, Set fue nombrado de esta manera, concedido o designado, porque Dios ahora designaría el corrector, se corregiría, mis hermanos, la genealogía de Adán. Ahora nosotros vemos el segundo nombre de lo que es la genealogía de Adán, que es Enos. Lo vemos en el versículo 9 y 11, subráyalo por favor. Aquí significa Enos. En el versículo 9 hasta el 11 en hebreo es la palabra Enosh. Mis hermanos, aquí el nombre Enosh hace referencia a que la humanidad es mortal. Aquí este es uno de los personajes que muestra cuán frágil es el ser humano. Eso es lo que significa el nombre de Enosh, mortal. O sea, el recordar al ser humano de que somos mortales, de que la inmortalidad por el pecado había desaparecido. Oh, mis hermanos, pero qué maravilloso, ¿verdad? De que el nombre de Set es el designado, porque Set sería el que corregiría, ¿ok? La genealogía, el futuro de la familia. Tú eres el designado de Dios. Tú, conociendo a Dios, puedes corregir tus genealogías futuras. No importa lo que pasó en el pasado, en el pecado que participaron nuestros antepasados. Mis hermanos,
Ahora vamos a ver el tercer nombre de la genealogía en el capítulo 5 de Génesis, que corresponde a hoy, el 5 de enero. Cainán. Mis hermanos, Cainán significa morada. Mis hermanos, no sabemos, ¿verdad?, exactamente por qué le pusieron el nombre, pero, mis hermanos, le pusieron este nombre, ¿verdad?, para quizá indicar que Dios era la habitación o la morada, ¿ok? Entonces su nombre significaba morada o habitación. Oh, mis queridos hermanos, los nombres de la genealogía de Dios, de Adán, que ahora Dios quiere rescatar, van avanzando en Génesis capítulo 5. Nosotros ahora vamos a Génesis capítulo 5, versículo 15 al 17 y vemos otro nombre, Mahalaleel. En inglés, en hebreo, mis hermanos, es Mahalaleel, que significa alabanza, elogio, enaltecimiento. Y significa, mis hermanos, que el nombre de Dios es enaltecido o bendito. Aquí, mis hermanos, en la genealogía de Adán, mis hermanos, aquí nosotros vemos que a este individuo se le pone el nombre de que Dios sea enaltecido, Dios sea elogiado. Qué maravilloso, mis hermanos, que aquí estos padres le ponen los nombres a sus hijos para poder ser herederos de la descendencia espiritual correcta, no como la descendencia de Caín, que los nombres que le dio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y de ahí en adelante, todos reflejaban la rebelión de Dios en contra de Dios. Pues aquí, en la genealogía de capítulo 5 de Génesis, vemos cómo van heredando las siguientes generaciones la fidelidad de sus padres, el amor hacia sus padres, a Dios. Mis hermanos, continuamos. Nosotros vemos en el versículo 18 al 20 y subraya este nombre, Yared. Aquí nosotros, mis hermanos, vemos que este nombre, Yared, viene de la raíz hebrea Yarad, que significa descender o bajar. Mis hermanos, aquí nosotros vemos, ¿ok? Aquí nosotros vemos también de que él tenía el propósito, ¿ok?, de recordar de cómo Dios descendería o descendía para poder revelarse y mostrar su voluntad a los seres humanos que le eran fiel a Dios. Mis hermanos, aquí nosotros vemos este nombre que tiene ese propósito de mostrar la descendencia de Dios hacia la humanidad. Y ahora vemos otro nombre, mis hermanos, Enoc. Todos nosotros conocemos este nombre maravilloso, el nombre de Enoc. Tú eres muy familiarizado con este nombre. Y se encuentra aquí en Génesis capítulo 5, en el año bíblico, hoy 5 de enero. Vemos en el versículo 21 al 24 que se describe el nombre de Enoc. En hebreo, mis hermanos, es Hanoch, o sea, Hanach, que significa enseñar. El nombre de Enoc significa ¿qué? Enseñar, entrenar. Y mis hermanos, algo curioso de Enoc es que él es la séptima generación desde Adán. Y sabemos, mis hermanos, por el libro de Judas, que está en la Biblia, que Enoc fue un profeta que enseñó, ¿ok? Subraya el nombre de Enoc y ponle allí que significa enseñar o entrenar. Y ponle que él fue un profeta. Apunta en tu Biblia el libro de Judas, capítulo 14, perdón, versículos 14 y 15, nomás tiene un capítulo. Mis hermanos, Enoc fue un profeta, nos dice el libro de Judas.
que enseñó acerca de la segunda venida de Cristo Jesús a los antidiluvianos. Mira lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los institutos que hayan hecho en contra de él. Mira cómo Enoc, siendo el séptimo de la séptima generación después de Adán, aquí en esta genealogía que ahora Dios está rescatando, mis hermanos, él fue un profeta de Dios. Habló acerca de la segunda venida de Jesús. Y en un momento más, para concluir, voy a describir cómo él caminó con Dios y una gran enseñanza que nos enseña. Pero aquí el punto que quiero hacer al mencionar el nombre de Enoc es que él enseñó, él instruyó acerca de la segunda venida de Jesús, siendo un profeta a los antidiluvianos. Matusalén, versículo 25 y 27 de Génesis capítulo 5, tenemos el nombre de la persona que ha vivido más tiempo, Matusalén. Matushelach, eso es en hebreo. Y mis hermanos, Mut significa muerte y Shalach, traer o enviar. Mis hermanos, por lo que el nombre de Matusalén significa su muerte traerá. ¿Y saben qué estaba profetizando aquí con su nombre? Mis hermanos, la muerte, mis hermanos, estaría viniendo por el diluvio. Matusalén, mis hermanos, a través de su nombre y a través de sus características espirituales, estaba él hablándole también a los antidiluvianos, mis hermanos, de que se regresaran a Dios, porque iba a venir un día la muerte. Y estaba hablando él también acerca de un evento futuro, el cual todos nosotros sabemos que se refiere al diluvio. Oh, mis hermanos, a través de Matusalén, Dios fue misericordioso para que se regresaran a él. Y saben, a través del periodo más largo de vida de un individuo, como Matusalén, la extensión de los años de vida que él tuvo la aprovechó para poder testificar acerca de Dios y de su misericordia. Él vivió 900, mis hermanos, él vivió 969 años. Lamec significa en versículo 28 al 31, en hebreo Lamech, nosotros vemos que significa cautivo. Y ahora nosotros vemos el último nombre, mis hermanos, uno de los últimos nombres, Noé. Y Noé en hebreo es Noaj, que significa traer consuelo o alivio o confortar. Oh, mis hermanos, Noé, no se registra la muerte de él en este capítulo, porque él sobrevivió al diluvio. Mis hermanos, Lamec le puso a su hijo Noé para que él trajera alivio, dice Génesis 5:29. Y entonces, mis hermanos, así fue. Noé, nosotros vemos, mis hermanos, los nombres de cada uno de ellos, como en este capítulo de Génesis capítulo 5, nosotros vemos la genealogía, pero ahora vemos la herencia espiritual de una generación a otra, de una generación a otra, en medio, mis hermanos, de situaciones difíciles, de circunstancias pecaminosas, la genealogía de Dios, la descendencia de Adán, que había experimentado él un dolor muy grande, así como muchos de nosotros y ustedes, queridos padres. Hay muchos de ustedes que, como Adán en Génesis capítulo 5, han experimentado un dolor de un hijo
que se ha alejado de las cosas de Dios, algún esposo, pero no todo está perdido. Mis hermanos, Adán no se echó a la desesperación, sino que confió en Dios, y Eva también. Y mis hermanos, Dios rescató la próxima generación, dándole a Set. Y ahora la fidelidad de Adán y Eva se pasó en Set, y Set la pasó a sus hijos, y los hijos de Set a sus hijos, y así vinieron hasta Enoc, Matusalén y hasta Noé. El Señor tiene planes de rescatar tu descendencia, tu generación, tu genealogía. Esa es la importancia de este capítulo que nosotros estamos estudiando hoy, el 5 de enero, Génesis capítulo 5. Quiero ir concluyendo. El versículo, mis hermanos, de aquí, el meollo de este capítulo, para mí, está en el versículo 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5 nos presenta un gran desafío aquí, y el desafío es que caminemos con Dios como lo hizo Enoc. Aquí nosotros vemos tres cosas muy importantes que sucedió con Enoc, los cuales pueden suceder también contigo. Nos enseña, número uno, que el nacimiento de su primer hijo, de Enoc, lo transformó. Después de que engendró a Matusalén, comenzó a caminar más cerca de Dios. Nos dice el comentario, mis hermanos, que después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció él el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado a través de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios pueden tener con su Padre Celestial. Oh, mis hermanos, de Génesis 5, esta es la enseñanza más maravillosa, que no caminó con Dios después de que experimentó el nacimiento de su primer hijo. Y los que somos padres, mis hermanos, cuánto amamos a nuestros hijos, cuánto deseamos el bien para ellos, cuánto deseamos que ellos caminen con Dios, cuánto nos gozamos en recibir su amor, mis hermanos. Y así como nosotros nos preocupamos como padres, queremos el bien para ellos, así, mis hermanos, Enoc se dio cuenta que el amor de Dios hacia él es de igual manera. Qué maravillosa enseñanza, ¿no es cierto? De que el amor de Dios el Padre lo vemos más manifestado profundamente cuando nosotros amamos a nuestros hijos y anhelamos el amor de ellos y anhelamos amarlos a ellos también. Qué maravilloso es esta enseñanza de Génesis capítulo 5. Hoy, el 5 de enero en el año bíblico. Número 2, caminó Enoc con Dios. ¿Cómo es que caminó Enoc con Dios, mis hermanos? Bueno, él caminó con Dios, educando la mente, mis hermanos, no desviando sus pensamientos. No existía la palabra escrita, pero sí existía la revelación oral, la enseñanza de Adán, la enseñanza de los antediluvianos que se mantuvieron fieles a Dios. Ahora esos estaban en la mente de Enoc. Y entonces nosotros, mis hermanos, podemos saber cómo poder caminar con Dios como lo hizo Enoc. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, viva y verdadera, la cual estamos estudiando en este año bíblico. Caminar con Dios, mis hermanos, es orar continua y fervientemente cada día como lo hacía Enoc. Él caminaba con él, hablaba con él.
Mis hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo que Enoc. Si tienes hijos, puedes tú también caminar, conocer más profundo el amor de Dios hacia ti, porque Dios te ama como tú amas a tus hijos. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios escrita y como Enoc, la podemos guardar en nuestra mente y corazón. Como lo hizo Enoc, caminó así con Dios. Eso es caminar con Dios. Guardar su palabra, ahora la tenemos escrita. Y mis hermanos, caminar con Dios es orar continuamente, cada día. Y eso es lo que hacía Enoc. Hablar con Dios. Yo los quiero invitar, mis hermanos, a que hagamos esto. Esta es la mayor enseñanza que quiero compartir con ustedes de Génesis capítulo 5. Y por último, caminar con Dios es meditar en Dios, meditar en su Hijo y en el Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, ¿y qué sucedió? Dios se lo llevó. Enoc, mis hermanos, fue el primer hombre que fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Qué maravillosa enseñanza, mis hermanos, nosotros podemos ahora tener. Oh, mis hermanos, nosotros sabemos que Cristo viene pronto. Los eventos que estamos viviendo, mis hermanos, debemos de vivir una vida como Enoc. Caminar en profundidad con Dios, meditar en Él, en su palabra, guardarla. Y entonces, mis hermanos, muchos de nosotros vamos a ser como Enoc. Vamos a ser trasladados, hermanos, sin ver la muerte, gloria a Dios. Vamos a ser trasladados sin ver la muerte. Termino con esta cita que nos dice: Enoc vivió en una época corrompida cuando el poder moral estaba muy debilitado. La contaminación abundaba a su alrededor. Sin embargo, caminó Enoc con Dios. Educó su mente en la devoción para que pensara en las cosas que eran puras y santas. Y su conversación se refería a temas santos y divinos. Fue compañero de Dios. Caminó con Él y recibió su consejo. Tuvo que luchar con las mismas tentaciones Enoc que nosotros. La atmósfera que respiraba Enoc estaba contaminada por el pecado y la corrupción, tal como lo está la nuestra. Sin embargo, Enoc no se ensució con los pecados que prevalecían en su tiempo. Así también nosotros podemos permanecer puros y sin corrompernos como Enoc. Hermanos, espero que hayamos señalado nuestras Biblias esta noche. Hoy, para el 5 de enero, correspondió Génesis capítulo 5. ¿Cuál va a ser el capítulo del día de mañana? Génesis capítulo 6. Mañana es el 6 de enero. Y así vamos a ir con el día, mis hermanos, del mes de enero. Y vamos a ir capítulo por capítulo. Y vamos a ir a través de la Biblia hasta que lleguemos a Apocalipsis, mis hermanos, el 31 de diciembre, leyendo el último capítulo. Quiero invitarte, yo voy a venir por lo menos unas 3 veces a la semana en vivo por medio del Facebook para compartir dónde vamos en el año bíblico. Pero el plan lo estoy llevando a cabo todos los días, el plan del año bíblico, de leer la Biblia en un año entero, a través de la teleconferencia que tengo a las 5 de la madrugada, hora de Los Ángeles. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media, estamos hoy 125 personas, nos unimos y estamos teniendo allí en la primera hora del día, en la madrugada. Así como Jesús, hermanos, se levantaba muy temprano cuando aún estaba muy oscuro y se levantaba y se iba a un lugar para orar. Mis hermanos, las madrugadas para mí es el mejor momento para poder iniciar el día estudiando la palabra de Dios y orando, porque en esta línea telefónica allí oramos. El número de teléfono está en la descripción de este video, allí lo vas a encontrar tú. Es el número 1425-650-1654 y el código es el 801622. Allí va a quedar en la descripción de este video. Por favor, únete con nosotros. Es media hora solamente. Al entrar te voy a estar dando la bienvenida. Y
Voy a saludarte y después voy a explicar los puntos principales, como lo hice esta noche, de cada capítulo y después tomaré peticiones de oración, tus peticiones, y nos despediremos orando y así iniciando el día. Oh, mis hermanos, quiero invitarlos a que nos acompañen a las 5 de la madrugada, de lunes a viernes, en esta teleconferencia. Allí lo hago todos los días. Y la gente me pregunta, pastor, ¿pero por qué lo hace a las 5 de la mañana? Mis hermanos, porque es la mejor hora del día. A las 5 de la mañana iniciamos el día. Si tú a esa hora ya vas a trabajar o estás trabajando, hay gente que se conecta y ¿saben qué hacen? No más escuchan, solamente escuchan. Lo puedes hacer de esa manera. Pon tu alarma. Aquí en mi casa a las 6 de la mañana ya hay actividad. Ya nos levantamos, tenemos el altar familiar, nuestras hijas se preparan para la oración, perdón, para la escuela. Y entonces ya de allí se vienen todas las actividades. Pues a las 5 de la madrugada, en la teleconferencia he encontrado, mis hermanos, que es la mejor hora para conectarnos con Dios. Y oramos de una manera maravillosa por el Espíritu Santo, por la lluvia temprana y tardía, por nuestros hijos y nuestras hijas. Es hermoso, mis hermanos, experimentar a Dios en las primeras horas del día, así como Jesús, temprano de mañana. Lo primero que hacía era consagrarse a Dios, buscarlo, mis hermanos. Pues mañana yo te quiero esperar. Mañana, miércoles, voy a venir en vivo otra vez a través del Facebook. Voy a venir en vivo y voy a compartir Génesis capítulo 6. Pero no lo voy a hacer todos los días, ¿ok? No lo voy a hacer todos los días. Voy a hacerlo por lo menos 3 veces a la semana. Donde me vas a encontrar todos los días en vivo es a través de la teleconferencia. Allí es más personal. Allí yo puedo escucharte. Allí yo puedo escuchar las Biblias, cómo se están dando vuelta. Allí puedo escuchar tus peticiones de oración. Para mí es más personal. Por eso lo hago a las 5 de la mañana y aparte pues que a las 5 de la mañana, ¿verdad? Estamos despeinados, ¿no es cierto? Mis hermanos, hemos llegado pues al fin de este quinto día del año bíblico, hoy 5 de enero, Génesis capítulo 5. Mañana, enero 6, capítulo 6 del libro de Génesis. Te quiero esperar a las 5 de la mañana y mañana a las 8:30 de la noche también te quiero esperar aquí en esta transmisión en vivo de el año bíblico. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde. Quiero despedirme en esta noche de cada uno de ustedes, tomando en cuenta algunos de las peticiones que hay aquí descritos, mis hermanos. Hay algunos que están pidiendo oración por familiares, por enfermos, por personas que han fallecido, por familias que están quebrantadas. Oh, mis hermanos, hay varios de ustedes que han escrito aquí que oren por mi hijo, oren por mi hija, oren porque estamos infectados con el COVID. Oh, mis hermanos, quiero tomar todas esas peticiones en cuenta. Yo voy a orar por ustedes después también de esta transmisión. Dios les bendiga. Mañana los espero a las 5 de la mañana en la teleconferencia donde estaremos allí practicando y repasando el capítulo 6 de Génesis. Ahí está el número de teléfono en la descripción de este video. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias Padre Santo por el estudio de tu palabra. Vamos a repasarla, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy aprendimos, Señor, algo maravilloso del capítulo 5 de Génesis, Padre, a través de la genealogía de Adán, donde tú corregiste, Señor, el pecado y la maldad, dando, Señor, y pasando la herencia espiritual de los padres hacia los hijos, hasta la tercera, hasta la quinta y décima generación, Padre. Gracias. Gracias, Padre, porque tú puedes corregir nuestro pasado, Señor, pecaminoso, para corregirlo, Señor, hacia el futuro. Oh Dios, oro, Padre, por todos los que nos han acompañado esta noche, que los bendigas y que, Señor eterno, tu Espíritu, Padre, pueda bendecir a todas nuestras generaciones.
Por favor, queremos ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de ellos, Señor. Cuando venga Cristo los queremos ver salvos. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por habernos acompañado en el estudio de tu santa palabra. Bendice a cada uno con sus peticiones esta noche, eterno Dios. Contéstalas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué lindo fue estar aquí presente con cada uno de vosotros. Buenas noches, les saluda y se despide el pastor Carlos Acosta.